Hermanos, un saludo a todos, un gusto saludarles. Bueno, con la encomienda de nuestro pastor, hoy la enseñanza va de mi parte y de parte del Señor. Hoy el tema principal es hablar de la soberbia. Comenzaré la narración con la historia de dos naciones en conflicto que descendían de Ismael. Hablamos de dos hijos de Isaac, que era Esaú y Jacob. Quiero contarles que desde el principio de esta historia, estos hijos, cuando le nacieron a su madre, venían ya en conflicto. En el nacimiento decía la mamá que sentía como los movimientos peleaban dentro de ella, esos gemelos, esos hijos peleaban dentro de ellas, tenían mucho movimiento y ella tenía como dolor. Entonces, al nacer, sucedió que nació primero Jacob, y a la hora de nacer Jacob, Isaac venía enseguida atrás prendido del talón de Esaú venía prendido del talón de Jacob, y ahí empezó el asunto. Más adelante, en pleno crecimiento, sucede que Isaac va a ungir a uno de ellos para dar la progenitura, y en vez de recibirla el primogénito, la recibe Jacob. Ya usted tomará la lectura en un momento dado, o ya conocerá la historia de cómo Esaú vende su progenitura por un plato de lentejas. Más adelante siguen las peleas, y en la unción también se adelanta Jacob y es ungido. A la hora de morir el padre es ungido, Jacob, e Isaac se queda sin la unción de su padre. Y ahí seguían los problemas entre ellos dos. El caso es que hoy les quiero hablar de una historia que de ellos dos, pero se manifiesta en la profecía de Abdías, y vemos cómo en Abdías, cómo Dios trata a los soberbios. El texto en Abdías nos lleva a la cita en el versículo 1, capítulo 1, y versículo 3 y 4. Y diría así, hermanos, si me acompañaran los que tuvieran su Biblia, y si no, los que en el momento que ustedes la vean pueden ir a esa cita. Dice así en el Abdías 1, 3 y 4: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, dice el Señor, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Sucedió que en ese tiempo Esaú había conquistado varios pueblos, pero también varios pueblos habían conquistado a Jacob. Resulta que en una de esas situaciones vemos cómo Dios en el capítulo de Abdías, en el tema de Abdías, destruye Edom. Y preguntábamos cuáles fueron los motivos para que Dios destruyera a Edom. Edom era Esaú, era la tierra de Esaú. Una vez que hizo eso que les comentaba, que tenía un ejército poderoso con el cual conquistaba, hizo su morada
en un acantilado de roca. Y para llegar a él solo había un camino, un solo camino para ida y regreso, no había otra entrada de ningún lado porque estaba en el mero acantilado. Entonces, él, teniendo ahí sus propios sabios, su propio ejército poderoso, su fortificación incrustada en la roca, pues él se sentía poderoso. Y resulta que cuando habitaban en esas tierras como vecinos, Israel no podía pasar por las tierras de Saúl, porque Saúl no toleraba a su hermano, no lo quería ni ver. Era un hermano que permanecía ajeno y se quería aislar de su hermano, no quería nada con él. Inclusive hubo pueblos que lo conquistaron a Israel y luego el mismo ejército de Saúl iba y acababa saqueando lo que le quedaba, como quien dice, el hermano lo remataba. No lo dejaba pasar por sus tierras y además dejaba que los enemigos tomaran parte de él. Y yo me preguntaba, ¿hoy no sucederá eso con las iglesias de pronto? Que cuando calumnian y escarnecen a tu hermano, tú no mueves ni un dedo. Al contrario, dices, bueno, pues se lo merece, se lo ganó por ser como era, y no lo ayudas, al contrario, arremetes contra él. Esaú se sentía con esa soberbia intocable por su ciudad fortificada, por su poderoso ejército, rodeado de gente que sabía, pero los sabios que él tenía no era sabiduría de Dios, era sabiduría del mundo. Y así Esaú desechaba la sabiduría de Dios, porque ya entraba en él esa soberbia de que él se sentía autosuficiente. Y la pregunta, hermano, ¿tú te sientes así hoy en día? ¿Tú te sientes seguro en tu casa, con tus pertenencias, con tus tierras, con tus casas, con tu dinero, la juventud y la salud que tienes? Y dices, no necesito a Dios, porque Saúl así se sentía. Sentía que nadie podía con él. Él se sentía protegido por su ejército. Y entonces vemos que la soberbia, que es eso mismo, el sentirte autosuficiente y no necesitar de nadie, Dios la ve mal. Y pues no sé si quisieras volver a leer el versículo que te di. Puedes leer toda la historia porque fíjate que Abdías es un tema muy pequeño, entre tantos libros grandes es un tema pequeño, pero con mucha sustancia para hablar de esto y de muchas cosas más. Pero aquí me llamaba la atención la soberbia de Saúl. Y en ese momento el Señor le decía, aunque te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí yo te derribaré, dice el Señor. Porque ya veía que él se sentía mayor, como muchos. Vemos que uno de los caminos más rápidos a la destrucción, porque aquí Abdías viene a profetizar el castigo, el final de esa tierra de Edom,
el final de esa tierra de Saúl. Viene a predecirlo y lo puedes leer, todo el texto es muy pequeño, pero yo tomaba estos versículos y eso que te digo, dice, aunque en las estrellas pusieres tu nido, o sea, aunque te sientas muy alto, muy grande, muy poderoso, de ahí yo te derribaré, dice el Señor. Ese es el tema. O sea, yo quitaré tu soberbia. Ese día llegará. Entonces, las preguntas que uno se hace cada vez que lee uno así estas lecturas, dice, bueno, la gente se sentirá hoy en día así. ¿En qué confía? ¿En tus juicios o en Dios? Porque te puedes comer el mundo a tragos y confiar en que tú puedes, que tú tienes juventud y salud, que tienes un trabajo seguro, que tienes una casa donde nadie te puede quitar y que la tierra es tuya y que no puedes perder tu trabajo. Y vemos que la soberbia, esa actitud, es el camino más rápido a la perdición o a la destrucción. Aquí lo vemos con el Señor, porque es lo que abomina, es lo que detesta. Arquímedes, para los que estudian o han oído, Arquímedes era un científico antiguo del mundo que decía, dame un punto de apoyo y yo moveré al mundo. Te preguntarás, ¿de qué habla? Bueno, de que nosotros no somos autosuficientes. Nosotros necesitamos de Dios. Y no solo de Dios, sino también de tu hermano, de los que están a tu alrededor. Nosotros necesitamos el apoyo. El mundo así viene originándose, que todos necesitamos de todos. Por eso hay ciudades a donde se concentra el mayor número de habitantes, pueblos a donde se concentra el número, porque no podemos estar solos. Necesitamos el apoyo de todos. Y este hombre decía, era un científico y hablaba en sí de una cosa un poco más singular, pero dice, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Si tú buscas el apoyo en Dios, el apoyo de los que te rodean, de tu familia, de tus vecinos, si tú te apoyas, porque todos dependemos de todos, también eso va a hacer que en ti no exista la soberbia. Pensaba también en aquellos que ven fútbol y platicábamos de Leo Messi, que Leo Messi es uno de los mejores jugadores de fútbol, es un goleador, juega muy bien, es el mejor, pero imagínatelo él solito jugando contra los otros 11, porque son 11 de un lado y 11 del otro, pero imagínate a ese mejor jugador jugando solito contra los otros 11. ¿Tú crees que sería el mejor? Aunque sea el mejor, necesita de sus otros compañeros, necesita apoyarse en ellos, que los otros les den pases para gol, que les den jugadas para que él lo meta, que todo lo acomoden para que él pueda sobresalir. Entonces, así es en el mundo. Yo necesito, imagínate que soy un comerciante, yo necesito de los compradores, necesito de los vendedores, necesito de todos para obtener mis ingresos. Si necesito yo de eso, estoy trabajando como el Señor quiere que sea. Pero si me creo autosuficiente, mi dinero o lo que tengo no me va a alcanzar. Entraría en mí una soberbia que me va a hacer que de pronto me pierda yo y que tarde o temprano el Señor pida cuentas, como lo hizo con Edom.
Edom se ensañó primeramente con los demás. Y al último, lo que el Señor le reprochó más es que ni siquiera con su hermano, el hermano de sangre, el de junto, pudiera detenerlo. Les quiero leer una parte de Abdías. El tema principal donde yo lo tomé fue ahí donde hablábamos de la soberbia, de cómo se sentía él de poderoso. Pero acá quiero comentarles de la restauración de Israel. Vayamos a Abdías en el número 12 y leamos. Dice así: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberle alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No, dice, ni debiste haber jactado en el día de la angustia. O sea que no solo lo ayudó, sino también se jactó, se ensoberbeció, se dice. O sea, se sentía así como que, qué bueno, ¿no?, que le sucedió eso a él. Y no lo ayudó y era su hermano. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. El Señor le reclamaba. Entonces viene la exaltación de Israel, porque el Señor toma justicia. Yo quería hacerte una pregunta, y esa es para ti. O sea, a la hora que meditas esto, yo preguntaba: Señor, ¿fue justicia o fue venganza? Piénsalo tú y acentúalo tú en el corazón. ¿Dios es justo? También hay un versículo que dice: mío es el pago, mía es la venganza. Así dice. Pero aquí yo pregunto: ¿fue justicia o fue venganza? Porque ¿qué es lo justo? ¿Que tú ayudes a tu hermano? ¿O es venganza de algo que pasó más atrás? Estás tomando represalias cada vez, porque la soberbia es un veneno que con el tiempo, en cuanto ves que tu hermano mejora, tú quisieras verlo abajo. Y tu soberbia hace pensar: qué bueno que le sucede. Dios reprocha la soberbia de Saúl y manda a Abdías a declarar y a profetizar la caída y su perdición. Lo borra del mapa a Edom, y vemos cómo Dios restaura al oprimido, al afligido, al abatido. Abdías predice en ese momento juicio y castigo contra Edom por haber maltratado a su pueblo. Sabemos que Dios hace justicia cada vez que un hermano quiere ponerse sobre su hermano más débil. Sabemos que Dios guarda el momento para aplacar la soberbia de esa gente. Y en sí vemos que el Señor dice que todo aquel que confíe en su poder, en su riqueza, en su sabiduría, más que en Dios, será humillado, y que nadie quedará exento de la justicia de Dios. Hermano, tú puedes tomar la lectura, tú puedes hacer que eso cambie. No dejes en ti entrar la soberbia. No dejes que ese sentimiento crezca.
Si eres un hijo de Cristo, lo debes hacer bien a los ojos de Dios. Y si lo estás haciendo al revés, consúltate a ti mismo y pregúntate si eres hijo de Dios y además si Dios perdonará. Aquí claramente vemos que si se ensaya uno, Dios toma cuenta de cada uno de nosotros. Voy a orar para todos nuestros hermanos, para toda la iglesia que en su momento vea este video, para que esto no suceda en nosotros. Y si está sucediendo, que lo borre, que lo quite de nuestra mente y nuestro corazón, para poder ser más como Él. Padre, en esta hora, Señor, por medio de este medio te mando, Señor, te ruego, Señor, te pido, Padre, que quites ese sentimiento de la vida de nuestros hermanos, que quites del medio al enemigo, que es el que alimenta ese rencor, esa amargura, ese dolor. Y Señor, que traigas restauración para aquellos que se sienten abatidos por la gente que los oprime. Padre, sé que tú estás pendiente de nosotros. Claramente lo vemos hoy en esta lectura. Y pedimos que se cumpla, Señor, tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hasta pronto, hermanos.